Buenas tardes, profesor Carlos Naranjo. Le voy a exponer mi examen final. Mi nombre es Karen Gadea y a continuación le muestro mi presentación de mi examen final. Definición de cuestionario. Un cuestionario es un solo elemento del paquete de recolección de datos que también puede incluir 1. Procedimientos de trabajo de campo como un instructivo para seleccionar, acercarse y a preguntar a los encuestados. 2. Alguna recompensa, obsequio o pago que se ofrece a los encuestados. 3. Apoyos de comunicación como mapas, fotografías, publicidad y productos. ¿Qué son los objetivos del cuestionario? Todo cuestionario tiene 3 objetivos específicos. Primero, debe traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas específicas que los encuestados puedan responder. Segundo, el cuestionario debe animar, motivar y alentar al encuestado para que participe activamente en la entrevista, colabore e incluya el proceso. Tercero, el cuestionario debe minimizar el error de respuestas, las fuentes potenciales de error en los diseños de investigación. Ahí se especificó que el error de respuesta es el que surge cuando los encuestados dan respuesta incorrecta o cuando sus respuestas se registran o se analizan mal. Dificultades para diseñar un cuestionario. 1. La falta de sinceridad. 2. Falta de respuestas concienzudas. 3. Diferencia en la comprensión e interpretación. 4. Sentimientos y significados que no se transmiten bien. 5. Algunas preguntas son difíciles de analizar. 6. Los encuestados pueden tener sus propias intenciones. 7. Falta de personalización y por último problemas de accesibilidad. ¿Cuántos tipos de entrevistas son? Cuestionario por correo, cuestionario personal y cuestionario electrónico. Características de un buen cuestionario de investigación de mercado. El cuestionario debe ser interesante, proponiendo los temas y redactando las preguntas de forma que estimule el interés del encuestado. 2. Discreto. Esto obliga a una redacción que se pregunte sin ofender. Las ventajas de su uso son diversidad. En el cuestionario pueden incluirse infinidad de herramientas y de preguntas. Velocidad y costo. Es un método mucho más barato y rápido que la observación. Sus desventajas son la renuencia a responder. En ocasiones los entrevistados se resisten a contestar exactitud y sin ambigüedades. 2. Carencia de información cuando el entrevistado no posee la información. 3. Necesita pasar por una serie de procesos para obtenerla. No debemos intentar forzarlo. Defina la población meta. Es a la que se está destinado un bien o un producto. ¿Qué es determinación del marco de muestreo? Un marco muestral es una lista de elementos que componen el universo que queremos estudiar y de la cual se extrae la muestra. Estos elementos a investigar pueden ser individuos, pero también pueden ser hogares, instituciones y cualquier otra cosa susceptible de ser investigada. ¿Cómo se determina el tamaño de la muestra? Existen diversas maneras para obtener el tamaño de una muestra, dependiendo de los datos con que se cuente. Por ejemplo, en caso de contar con la cantidad de personas a las que le realizaremos el estudio, por ejemplo, el número de habitantes en X ciudad, se dice que se cuenta con un universo finito. En esta ocasión abordaremos esta clase de universos y cómo obtener el tamaño ideal de una muestra. ¿Qué es la distribución del muestreo? En estadística, la distribución muestral es lo que resulta de considerar todas las muestras posibles. Pueden ser tomadas de una población. Su estudio permite calcular la probabilidad que se tiene, dada una sola muestra, de acercarse al parámetro de la población. Mediante la distribución muestral se puede estimar el error para un tamaño de muestra dado. ¿Cuál es el procedimiento estadístico para determinar el tamaño de la muestra?
Determinar el tamaño de la muestra que se va a seleccionar es un paso importante en cualquier estudio de investigación de mercado. Se debe justificar convenientemente de acuerdo al planteamiento del problema, la población, los objetivos y el propósito de la investigación. ¿Cuál es el proceso de trabajo de campo? Selección de los trabajadores de campo. Para seleccionar los trabajadores del investigador debe: 1. Establecer las especificaciones del proyecto, tomando en cuenta el método de recopilación de datos. 2. Decidir qué características deben decidir los trabajadores de campo. 3. Contratar los individuos apropiados. Los investigadores coinciden en cuantas más características compartan el entrevistador y el entrevistado, mayor es la probabilidad de que la entrevista salga bien. ¿Cuáles son los instrumentos para realizar un trabajo de campo? Control de calidad, control de muestreo, control de fraude, control de la oficina central. La evaluación de los trabajadores de campo debe basarse en criterios de costo y tiempo, tasas de respuesta, calidad de la entrevista y calidad de los datos. ¿En qué consiste la capacitación de los trabajadores de campo? La capacitación de los trabajadores de campo consiste en que los trabajadores se les esté dando una capacitación cada cierto tiempo para que se actualicen los trabajadores y sepan los nuevos métodos que hay hoy en día. ¿En qué consiste la entrevista? La entrevista no debe darse por terminada antes de recabar toda la información. Hay que anotar todos los comentarios espontáneos que ofrezca el entrevistado después de hacer las preguntas formales. El entrevistado debe llevarse una sensación positiva de la entrevista. Es importante darle las gracias y expresar su aprecio. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.